Manifiesto Animalista es un texto escrito por Corinne Pelluchon, que es una autora francesa, y es un texto publicado por primera vez en el año 2017, obviamente en francés, pero un año más tarde fue traducido al español, es decir, fue traducido y publicado al español en el año 2018. Entonces se trata de un texto relativamente reciente y también vale la pena destacar que es un texto corto, pues porque obviamente es un manifiesto. Y en tanto manifiesto no se trata de un texto ni puramente académico o teórico, pero tampoco puramente político, sino que se escribe en ese eh, entre lo académico y teórico y lo político. Y por eso mismo es un texto que utiliza a veces conceptos de manera más o menos superficial, pero no porque Corinne Pelluchon digamos, no tenga elementos filosóficos suficientes para desarrollar esos conceptos, sino porque se trata de justamente un manifiesto. Entonces, la idea es que sea un texto corto, un texto de ágil lectura y un texto que llegue a un público lo suficientemente amplio. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de leer el manifiesto animalista. Bueno, este texto es un texto escrito además en tres partes, tiene tres partes y pues aunque es un texto corto, es un texto con bastantes acápites, cada parte tiene una serie de acápites o apartados pues teniendo eso en cuenta, lo que voy a hacer es detenerme en los aspectos que considero fundamentales, que considero centrales de cada una de las tres partes, pensando sobre todo en nuestro contexto colombiano que se inscribe pues en el marco de la realidad latinoamericana y que pues no es el mismo que el contexto francés y que se inscribe en ese caso en general en la realidad europea. Son contextos diferentes, pero son contextos que en todo caso pueden entrar en diálogo a través de una serie de conceptos y de propuestas que nos hace Pelluchon aquí en este texto. Entonces me voy a centrar particularmente en los elementos que creo que podrían llegar a ser pertinentes también para nuestro contexto específicamente colombiano y en general latinoamericano. Bueno, lo primero que dice Pelluchon en esta parte uno del manifiesto animalista es que la lucha animalista se inscribe en una larga lucha contra la dominación. Y aquí Pelluchon entiende la dominación como palabras más, palabras menos, como la reducción sistemática de lo viviente a cosa, recurso o propiedad a ser poseído y explotado por un sujeto o por un grupo de sujetos. Y en esa condición históricamente han estado las mujeres, pero también los niños, pero también las personas esclavizadas y por supuesto, dice Pelluchon, los animales y la naturaleza. Y además Pelluchon agrega que esa larga lucha contra la dominación hoy incluye la lucha contra la mercantilización capitalista de la vida en su totalidad, incluyendo la mercantilización capitalista de los animales no humanos. Por lo tanto, para Pelluchon, y esto lo dice explícitamente en diferentes partes del texto, para Pelluchon la lucha animalista implica pensar también un futuro más allá del capitalismo, un futuro postcapitalista. Es una lucha también contra el capitalismo. Eso hay que tenerlo siempre, siempre muy presente. Pero además Pelluchon nos dice que la lucha animalista tiene un carácter particularmente estratégico. ¿Por qué? Porque no es una lucha simplemente sectorial, meramente sectorial. Es decir, no es la lucha de las mujeres por sus intereses o de la clase trabajadora por sus intereses, etcétera, etcétera, sino que es una lucha desde y para la otredad explotada y oprimida en general. Entonces tiene un alcance universal. Eso también lo destaca Corinne Pelluchon en esta primera parte del manifiesto. Además, nos dice Pelluchon, y este creo que es otro aporte crucial,
Se trata de una lucha acompañada de una ética, pero que es una ética en contraste con aquello que ha predominado en el campo de la ética animal, eh, una ética fundamentada en las relaciones afectivas, en un conjunto de relaciones entre los vivientes que son a su vez relaciones afectivas y y que son, y que son base o anteriores más bien, no base, sino que son anteriores a cualquier distinción entre un yo y un otro, o entre un ego y una alteridad. Eh, y Peyushon se centra mucho en pensar esa realidad afectiva y justamente propone un concepto para pensar esa afectividad anterior a cualquier distinción entre el yo y el otro. Y ese concepto al que llega es al concepto o el concepto que propone es el concepto de piedad. No sé si sea el mejor concepto en nuestro contexto, este concepto de piedad, pero en todo caso es un concepto interesante por su contenido, porque la piedad no es otra cosa que una relación afectiva entre seres sintientes y, como acabo de apuntar, una relación afectiva anterior a cualquier distinción entre un yo y un otro. Pero aquí aparece otro elemento importante, y es que es una relación afectiva entre seres sintientes, específicamente sintientes. Peyushon piensa en el mundo de lo viviente en general, pero se concentra en las relaciones entre seres sintientes. Y hay diferentes maneras de abordar la sintiencia, hay diferentes definiciones de lo que podría ser, valga la redundancia, un ser sintiente. Y Peyushon nos dice que la, la característica que tienen o tenemos los seres sintientes, que somos en general los animales, es que por un lado somos vulnerables, es decir, somos seres que podemos sufrir, somos seres que podemos experimentar fatiga, que podemos experimentar hambre, que podemos experimentar toda esa serie de sensaciones, eh, pero también los seres sintientes somos seres con agentividad. Lo han traducido de esa manera, no sé si la traducción sea la mejor, pero lo han traducido como agentividad. O sea, los seres sintientes no solo somos seres vulnerables, seres que podemos sufrir de diferentes modos, sino que también tenemos agencia. Los animales en general tenemos agencia. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir aquí concretamente que somos seres capaces de expresar nuestras necesidades, pero también nuestras preferencias. Somos seres capaces de expresar necesidades, pero también preferencias. Y esto tiene una implicación importante, y es que los seres sintientes no son o somos meros sujetos de protección. No somos meros sujetos de protección porque no solo somos vulnerables o no solo podemos sufrir, sino que también somos seres con una serie de preferencias, de intereses y seres capaces de tener deseos y de desarrollar nuestras vidas de diferentes modos. Esto es muy importante, Peyushon, porque ella en la línea de ciertas y ciertos teóricos de los derechos de los animales, pues asume que los animales en general son o somos sujetos de una vida, es decir, seres que tenemos una vida propia y que podemos desarrollarla activamente, afirmativamente a nuestro modo. Entonces, en ese sentido, no somos meros sujetos de protección, somos seres con una vida propia que intentamos desarrollar también pues, a nuestro modo. Ese elemento me parece clave. Otro elemento importantísimo tiene que ver con el problema de la violencia. Peyushon en esta primera parte del manifiesto animalista nos dice que la violencia contra los animales no humanos es una violencia también contra los seres humanos, contra nosotras y nosotros mismos. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver con el concepto de piedad. Porque cuando se niega la piedad, es decir, cuando se niega la relacionalidad, esos entramados afectivos, um, particularmente entre seres sintientes, lo que se afirma es el dominio.
lo que se afirma es el dominio y ese dominio no es solo un dominio sobre la otredad no humana, sino también un dominio sobre la otredad humana. Am, y por eso es que Peyushon hace un llamado que me parece también clave, que es el llamado a suspender el ego para poder experimentar la piedad. En otras palabras, la distinción tajante entre el yo y el otro implica dominación. Y por lo tanto, para romper con esa lógica de dominación hay que suspender el ego y en ese sentido, pues, experimentar, poder experimentar la piedad, nuestra conexión con el mundo de lo viviente en general y en particular con los seres, con los demás seres sintientes. Y esto Peyushon lo vincula a un ejercicio de toma de conciencia. Pero ojo con esto, que aquí hay un elemento bien interesante. Peyushong nos habla de una toma de conciencia que no hace alusión a una conciencia fetichizada, abstraída, diferente del cuerpo, eh, sino que es una conciencia afectiva, una conciencia corporizada. Y de hecho, esa toma de conciencia a la cual llama Peyushong es una toma de conciencia que se levanta contra la conciencia meramente instrumental, es decir, contra la racionalidad instrumental muy asociada a las lógicas de la dominación, a las dinámicas de la dominación. Entonces, se trata de una toma de conciencia mediante la cual nos percatamos de nuestro carácter relacional y viviente, y en ese sentido, pues se suspende el ego y experimentamos la piedad. Pero como se trata en todo caso de una toma de conciencia, de un percatarnos de algo, en ese momento también somos capaces de cuestionar el sentido común, un sentido común que justifica la opresión y la explotación animal. Y ese sentido común no es otro que el sentido común especista. El sentido común especista pues nos dice que no solo es normal, sino además está bien oprimir y explotar a los demás animales, a los animales no humanos. Entonces, con esta toma de conciencia también se ponen en duda los prejuicios especistas. Se ponen en duda los prejuicios especistas que legitiman, repito, la explotación y la opresión animal. Em, y claro, si el especismo legitima la dominación del otro y construye barreras entre el yo y el otro, entonces el antiespecismo reconoce la relacionalidad. Peyushon también elabora una noción de antiespecismo. No solo nos dice el especismo implica una serie de prejuicios asociados a la dominación, sino que el antiespecismo conlleva en relación además con la piedad y con la suspensión del ego, de esa conciencia o racionalidad instrumental, conlleva el reconocimiento de la relacionalidad, de una relacionalidad que, repito, es en primer lugar afectiva, ¿no? Y eso pasa entonces también por reconocer los intereses de los demás animales y pasa por verlos, como dije hace un momento, como sujetos con una vida propia, con una vida que les pertenece y que no es mero objeto para pasar a ser poseído y explotado pues, por un sujeto. Um, bueno, además Peyushon nos dice que hoy la cuestión animal trasciende la ética y esto es clave. Nos dice que es necesario politizar la cuestión animal y en ese sentido el texto de Corinne Peyushon se inscribe en lo que se ha denominado el giro político en el campo de la ética animal. Hoy en día ya no se piensa simplemente en clave ética o en que los argumentos que se tejen en el campo de la ética tengan consecuencias jurídico-políticas, sino que se empieza a pensar de manera inmediatamente política, directamente política. Y obviamente, esto implica una serie de reflexiones en términos éticos, pero lo interesante es que Peyushon, en la misma línea de otros autores y autoras, como por ejemplo Sue Donaldson y Wilkim Lika, empieza a pensar la política en sí misma, no como meramente subordinada o supeditada a la reflexión ética. Entonces, en ese sentido es que Peyushon nos dice que hoy la cuestión animal trasciende la ética y es necesario politizarla y además comprender su carácter estratégico, entendido como
su potencial para trascender toda forma de dominación, incluyendo la dominación inherente a la explotación capitalista, que aquí se entiende como una explotación asociada a la mercantilización de la vida en general, humana y no humana. Bueno, en ese mismo sentido, en esa misma línea, en esta primera parte, que es yo creo que una de las más sustanciosas del manifiesto animalista, en ese mismo sentido, en esa misma línea, Peyuchon apunta que es necesario no solo cuestionar la dominación, sino también pensar la transición socioeconómica. Y reconocer además, ¿no? Pensar pormenorizadamente cómo se va a hacer la transición socioeconómica, en la medida en que estamos librando una lucha animalista que implica poner en duda no solo una serie de prejuicios, sino también de instituciones. Entonces ella hace un llamado a pensar esa transición, la transición socioeconómica, y también reconoce, y esto me parece muy importante, reconoce que no es posible evitar el conflicto, que el conflicto es parte de la lucha animalista porque obviamente hay una serie de grupos con ciertos intereses, grupos especialmente poderosos que se van a oponer a toda costa. Hablamos de grupos como los grupos ganaderos, farmacéuticos, etcétera, etcétera. Entonces aquí Peyuchon también hace un llamado a aprender de otras luchas, empezando por la lucha más clásica contra la dominación, que es la lucha o que son las luchas contra la esclavitud, contra la esclavitud humana. Eh, y en ese sentido particular, pues el texto de Peyuchon se inscribe en una tradición abolicionista, que piensa en términos de abolir el estatus de cosa, recurso, bien o propiedad que han tenido en principio, eh, pues en primer lugar los seres humanos, es decir, eso es lo que han destacado las luchas abolicionistas, pero que luego se han extendido a luchas en contra de la dominación en general, ¿no? Bueno, y otro elemento clave de esta primera parte del manifiesto animalista consiste en hacer énfasis también en que es necesario transitar de una era, hacer un tránsito de una era, que es nuestra era actual, que es individualista, consumista y competitiva, particularmente competitiva, a lo que ella llama una edad de lo viviente. Una edad de lo viviente que solo es posible construir o que solo es posible que llegue en la medida en que entendamos y reconozcamos, seamos conscientes de nuestro carácter relacional, de nuestra existencia viviente y especialmente relacional. Bueno, eso en lo concerniente a la primera parte. En lo concerniente a la segunda parte, creo que es clave llamar la atención sobre el reconocimiento que hace Peyuchon de la existencia de facto de las comunidades políticas mixtas. Y por comunidades políticas mixtas ella entiende comunidades constituidas por seres humanos y por otros seres sintientes y por otros animales. Entonces ella dice, de facto ya hay comunidades políticas mixtas, que eso es lo que ella llama zoopolítica. El concepto que utiliza es el de zoopolítica. Y el reconocimiento de esas comunidades políticas mixtas que de facto ya existen, pues implica un nuevo sentido de justicia. Un nuevo sentido de justicia basado en las necesidades y los intereses de todos los vivientes, pero en particular de los vivientes sintientes, con los que ya de facto existimos o coexistimos. Y esto tiene una implicación directa en términos institucionales o de la política institucionalizada, y es que se debe incluir a los animales no humanos en las políticas públicas, pero se los debe incluir pensando en ellos cada vez más como sujetos y como sujetos de derecho, no, no como meros sujetos de protección. Entonces se debe tender a la inclusión de los animales no humanos en ese sentido en las políticas públicas. Por otro lado, Peyuchon dice que los animales no humanos son sujetos políticos eh,
en tanto sujetos de derecho, pero no son ciudadanos. ¿Y por qué son sujetos políticos en tanto sujetos de derecho? No solo porque coexistimos, no solo porque coexistimos con ellos, los humanos coexistimos con otros seres sintientes, entonces de facto ya formamos un mismo cuerpo o comunidad política, sino porque se trata de sujetos que, como dije hace un momento, tienen una vida, tienen unos intereses, intentan afirmarla, intentan desarrollarla y también tienen unas necesidades. Todo eso se asocia a cierto sentido que ella elabora en torno a la justicia, a un cierto sentido de justicia. Entonces, en ese sentido, los animales no humanos son sujetos políticos porque son sujetos de derecho, es decir, son sujetos con una vida propia, que tienen derecho a la vida y derecho a la libertad y a la integridad corporal también. Esos son los derechos clásicos que han elaborado muchas y muchos teóricos de los derechos de los animales o del derecho animal, en donde se piensa particularmente del derecho animal, que piensa en sentido estricto a los demás animales como sujetos de derecho, pero también obviamente a los seres humanos, ¿no? Es una base común. Entonces lo que dice Peyuchong es que institucionalmente los animales no humanos deben ser reconocidos como sujetos políticos porque son ya sujetos de derecho en la medida en que, o deberían ser sujetos de derecho más bien en la medida en que tienen ya una vida propia. Eh, eh, en ese sentido, eh, eh, elabora una alternativa, en ese sentido específico, elabora una alternativa a la propuesta que hacen Sue Donaldson y Will Kimlicka en su texto ya clásico que se titula Zoópolis. Eh, entonces, ¿cuál es la discusión aquí? Sue Donaldson y Will Kimlicka mm, hacen una distinción entre animales domesticados, animales liminales y animales salvajes. Y lo que argumentan Donaldson y Kimlicka es que para los salvajes debería reconocerse la soberanía, para los liminales se debería reconocer una suerte de cuasi ciudadanía y para los domesticados se debería reconocer la ciudadanía. Pero todos, sean salvajes, liminales o domesticados, deberían tener derechos básicos universales, es decir, ser sujetos de derecho en sentido estricto y por lo tanto tener derecho a la vida, a la libertad y a la integridad corporal. Peyuchon está de acuerdo con Donaldson y Kimlicka en el sentido de que todos los animales deberíamos gozar de esos derechos básicos, de los derechos básicos universales, derecho a la vida, a la libertad y a la integridad corporal, y eso ya nos hace sujetos políticos. Pero en lo que no está de acuerdo Peyuchon con Donaldson y Kimlicka es que los animales no humanos sean reconocidos como ciudadanos. ¿Por qué? Porque para Peyuchon la ciudadanía implica concebirse como parte de un todo abstracto, ¿no? Ese es el concepto que tiene Peyuchon de ciudadanía, que a mí realmente no me parece interesante ni tampoco muy pertinente. Me parece en ese sentido más pertinente la propuesta de Donaldson y Kimlicka en torno a la ciudadanía. Pero bueno, esa es la diferencia que establece Peyuchon con la propuesta de Zoópolis, o esbozada en Zoópolis por Donaldson y Kimlicka, por Sue Donaldson y Will Kimlicka. Pero en todo caso, al igual que Donaldson y Kimlicka, Peyuchon no solo asume los derechos básicos universales, está de acuerdo con que es necesario reconocerlos y luchar por su reconocimiento, sino que también reconoce que hay diferentes tipos de relacionalidad. Y esos diferentes tipos de relacionalidad con los animales domesticados, liminales y salvajes, pues debe pensarse en su especificidad. Eso sí lo comparte pues con Donaldson y Kimlicka, aunque rechace el concepto de ciudadanía que proponen Donaldson y Kimlicka. Bueno, eh, y posteriormente, Peyuchon pasa a teorizar o a proponernos lo que ella denomina los tres niveles de la lucha política. Ella nos dice que la lucha animalista es una lucha que se libra por lo menos en tres niveles. El primer nivel es el nivel de los fundamentos éticos y filosóficos,
que tienen implicaciones normativas e implicaciones jurídicas, y a eso ya hemos hecho referencia. El segundo nivel de la lucha política es el que tiene que ver con la democracia representativa, y aquí Peyuchon tiene una propuesta muy concreta. Ella dice que los representantes, es decir, los animales no humanos, obviamente no se pueden representar a sí mismos, pero sí debe haber una serie de representantes que sean elegidos por sorteo y que sean personas que hayan demostrado cierta implicación, o cierta no, una implicación evidente en la lucha animalista, y que no contengan conflictos de intereses, y esos representantes deben ser capaces de velar por la implementación de las normas, es decir, el nivel uno de la lucha política, y también deben velar porque los intereses de los animales no humanos sean tenidos en cuenta en las políticas públicas y en diferentes instancias sociales y político-jurídicas. Y esta parte me parece interesantísima de la propuesta de Peyuchon, esto de ir ubicando progresivamente representantes que sean capaces no solo de implementar las normas, de, de, sino de garantizar que los intereses de los animales no humanos en diferentes esferas sean tenidos en cuenta. Y por último, tenemos el nivel de lucha política del arraigo en el espacio público. Ese sería el último nivel. Ahora, estos niveles obviamente no son niveles progresivos que se deben entender de manera progresiva, sino que son diferentes tipos de lucha política que hacen parte de la lucha política animalista, ¿no? Eso es lo que básicamente está afirmando Peyuchon. Ahora, esta parte finaliza haciendo alusión al animalismo como un movimiento que es un movimiento antiespecista y vegano no violento. Esos son elementos importantes en la definición que tiene Peyuchon del animalismo, del movimiento animalista. Se trata de un movimiento antiespecista, vegano y no violento. Y además apunta que la lucha animalista debe pensarse no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Se debe tener muy presente esta dimensión temporal, y que tener presente esa dimensión temporal, tanto el corto plazo como el largo plazo, implica replantear las distinciones tajantes entre el bienestarismo y el abolicionismo. Es decir, el horizonte para Peyuchon debe ser un horizonte pues, particularmente abolicionista, pero en el corto plazo pues obviamente también hay que dar ciertas luchas que no son necesariamente abolicionistas, sino que pueden implicar ciertos elementos bienestaristas, pero que tácticamente son importantes, pues obviamente para que el movimiento avance. Bueno, con esto cierra Peyuchon la segunda parte e inicia la última parte. La última parte ya tiene que ver con propuestas muy concretas. Entonces aquí lo que dice Peyuchon es que tenemos que empezar, o el movimiento animalista tiene que empezar por abordar las causas que ya tienen gran consenso, que ya implican cierto consenso social, y aquí menciona una serie de causas. Yo creo que esto es pertinente también para nuestro contexto. Hace alusión, por ejemplo, a las luchas contra la cautividad, la cautividad de animales en circos, en zoológicos, etcétera, etcétera. Esas son luchas que pueden gozar, que ya gozan de cierto consenso y en las que debemos insistir, pero también en luchas contra las corridas de toros y espectáculos similares. También hace alusión a las luchas contra la caza, también hace alusión a las luchas por la prohibición del uso de pieles. Entonces todas estas luchas ya gozan de cierto consenso, y hay que insistir mucho, mucho en ellas, tácticamente. En segundo lugar, Peyuchon nos dice respecto a la ganadería, que es un tema sensible, es un tema difícil de abordar. Respecto a la ganadería nos dice que la lucha principal debe ser por frenar la ganadería intensiva. Hay que frenar a toda costa la ganadería intensiva, concentrarnos en la ganadería intensiva. Pero también nos dice Peyuchon, el movimiento animalista tiene que aliarse con los trabajadores de la industria de la explotación animal, porque ellos también tienen que entender
que la industria de la explotación animal no solo explota animales no humanos, sino también los explota a ellos mismos. Entonces ahí tiene que haber una serie de alianzas tácticas que yo creo que son interesantes pensar y que bueno, esto es algo que ya han propuesto otros autores y autoras y militantes y activistas animalistas. Y por último, nos dice que obviamente respecto a la ganadería también hay que insistir en una transformación cultural de largo aliento que implica pues hacer énfasis no solo en la producción, sino también en el consumo, en los consumidores. Allí hay todo un trabajo cultural por hacer. Luego también apunta que hay que innovar en temas de gastronomía, ¿no? En la cocina, en la moda y en general en la industria para descosificar, desmercantilizar a los animales no humanos. También hay que extremar la protección animal donde sea posible, es decir, allí donde se hable de protección animal hay que intensificarlo y donde no se esté hablando de protección animal hay que intensificar o hay que introducir el tema de la protección animal, entonces hay que extremar la protección animal allí donde sea posible. Eh, También hay que, dice Peyuchon, también hay que en el nivel educativo introducir asignaturas, por ejemplo, de ética animal y de etología crítica en todos los niveles de la enseñanza, tanto en los colegios como en las universidades. Y esto me parece clave. Hay que, en el campo educativo también hay que introducir especialistas en ética animal y personas que hayan hecho parte de las luchas animalistas, introducirlas en las facultades de medicina veterinaria para que se empiece a dar la discusión sobre la cuestión animal o se profundice la discusión sobre la cuestión animal. Eh, pero no solo en las facultades de veterinaria, de medicina veterinaria, sino en general en todos los lugares, particularmente donde se forman personas que trabajan en sectores como el sector alimenticio o el sector de la moda, entre otros. ¿No? Eso me parece bien, bien interesante de su propuesta y que pues de hecho ya se está haciendo, pero ella lo formaliza aquí en este manifiesto. Y por último, cierra el texto, con esto termina, cierra el texto diciéndonos que no tenemos que olvidar que el animalismo es un movimiento revolucionario. Es un movimiento revolucionario y eso implica una transformación civilizatoria completa. Y como dije hace un momento, trascender la sociedad o las sociedades capitalistas contemporáneas. Entonces no se nos puede olvidar que el movimiento animalista no es solo un movimiento antiespecista, vegano y no violento, sino también específicamente revolucionario, que tiene que trascender toda una forma civilizatoria, tiene que hacer un tránsito de carácter civilizatorio. Para que entremos a una nueva edad que sería esta edad que nos propone Peyuchon, que es la edad de lo viviente, que insiste en nuestra existencia eminentemente afectiva y relacional. Bueno, esos son los elementos que yo considero más pertinentes de este texto y espero pues que haberlos resaltado, haberlos destacado y ya darles cierta interpretación, porque obviamente tengo que decir que aquí todo esto ya está mediado por una cierta interpretación. Pues espero que esto haya sido no solo interesante, sino útil, útil para el propio movimiento animalista y para la reflexión teórico-política en general.